Francisco Martínez Gallardo, de 59 años, en Ixtapalapa. La hipocresía y el oportunismo de Grupo Radio Centro en su transmisión continua de la visita papal es evidente y demuestra, junto con los operativos exagerados de seguridad gubernamental, que nadie tiene que estallar en este pobre país con una gran masa de gente que vive en la obulía. ¿En la qué? Abulía, perdón, en la abulía. Abulia. Abulia, la cual maneja gente como Martínez Serrano. Pronto habrá violencia extrema en este país para todos, incluyendo los medios de comunicación. A ver qué opina el historiador que tienen en la mesa. Yo francamente no creo, creo que estamos muy lejos de un estallamiento social como sucedió, por ejemplo, en 1910. Porque finalmente sí hay mecanismos en los cuales la frustración social puede salir. Y porque hay mecanismos, porque el problema no es el hambre, hoy en día es la injusticia, es la corrupción, pero no hay digamos, no padecemos hambrunas, no padecemos una pobreza en la cual esté muriendo gente de hambre. Al final siempre hay quien te comparte el frijol, la tortilla. Yo creo que el problema no es que vaya a haber un estallamiento social o una revolución pronto, no. Y si hubo momentos donde pudimos haber pensado, por ejemplo, en el 94 con los zapatistas, nadie se sumó al zapatismo en ninguna parte del país. En el 2006, con la elección presidencial y el fraude, y a pesar de lo enardecido que estuvo la situación, nadie dio un paso adelante en tomar armas ni nada. Yo creo que eso, los dirigentes. Porque finalmente en México al menos quedó demostrado que la revolución dejó un régimen que era muy similar a lo que había quitado la revolución. Entonces yo creo que eso no. Ahora, finalmente todos estamos metidos ahorita en el tema del Papa porque sí es importante. No puedes, es como decir, a mí no me importa la elección de Estados Unidos. Claro que nos importa porque somos vecinos y porque tenemos muchas cosas en común como naciones vecinas. Entonces yo no veo cerca un estallamiento social, sí brotes, sí manifestaciones, sí mítines, pero así como la sociedad en armas, eso no creo que lo volvamos a ver. Ni en el 68. Cierto. Tampoco. Nunca rebasó los límites de la Ciudad de México, la inconformidad. Y respecto a la información, pues ha habido estaciones dedicadas a informar, pero ha habido estaciones que se dedican a seguir transmitiendo rock and roll de los 80 o música tropical o demás, como si nada. No es cierto que haya un esfuerzo combinado malévolo para controlar la opinión pública. No. Basta con moverle un poquito al dial y oye uno cualquier otro tema. Igual la televisión, sí. No todos los canales se han embebido en esa situación, sino que están con sus transmisiones habituales. Efectivamente, yo no creo que haya como una línea de vamos a adormecer a la sociedad con la visita del Papa, no. Y hay tantas opciones hoy en día en radio y en televisión que si no quieres escuchar tanto, no te quieres empapar, ¿te cambias? Aún dentro del grupo. Sí, claro. Sí, el 90% de la programación sigue siendo la misma. Y es más impresionante lo que hace el grupo, ¿eh? Los reporteros en todos lados y la gente que sigue y la cobertura que se da, a mí me pareció sensacional. He visto algunas cosas que han hecho, trabajos, no solo aquí en Grupo Radio Centro, sino en otros lugares donde te explican, y hasta los que no sabíamos nada, ya empezamos a entender algo, y eso que somos lentos. Sí, fíjate que incluso tengo un amigo que le quita el volumen a la televisión. Y nada más ves las imágenes. Y observa lo que está pasando y el fenómeno, de qué manera todos estamos asimilando algo que está ocurriendo para saber de qué manera termina esto. Y cómo afecta y lo que impacta. Y yo creo que ha habido muy buenos análisis y ha habido muy buenos comentarios. Y creo que eso es porque finalmente ese es el tema del momento. No te puedes sustraer a una cosa que es evidente y que es algo importante y va a quedar en los registros de la historia de este sexenio, la visita del Papa como uno de los
de los 10 hechos importantes de 6 años. Un hecho irrebatible es que es el segundo país de habla hispana con mayoría católica. Sí, es el segundo país del mundo con el número de católicos. Entonces, si uno ve la representación en el colegio cardenalicio, es desproporcionada. Tenemos media docena de cardenales y tenemos el 20% de la población católica del mundo, más. De Cuautitlán, María de Jesús Cruz, 61 años. La Iglesia Católica ya tiene bastante tiempo en crisis y curiosamente el Papa visita lugares donde el catolicismo está perdiendo fuerza. Por ejemplo, Chiapas, donde hay otras religiones, o Ecatepec, donde le rinden culto a la Santa Muerte. Se me hace que por ahí va la tirada del Papa. Es probable, dentro de su misión, está acercarse al catolicismo. Claro, tratar que recupere su dinámica, que la tuvo y la logró, sobre todo en los 60s, e impulsar los papados progresistas de la época. ¿Y a dónde vas? A dónde va la oveja que se salió del rebaño. Y fíjese que es curioso, pero los que le rinden culto a la Santa Muerte son católicos. Sí, quizá en el sentido de Chiapas es muy evidente y muy claro el ir a recuperar el terreno perdido en los últimos años frente a los evangelistas y protestantes y demás que se han metido ahí, ¿no? Ante el abandono de la propia iglesia. Ecatepec no lo veo como voy a ir a retar máscara contra cabellera a la Santa Muerte. O sea, realmente yo creo que debe ser el 0,0000001% de gente que digamos sea fervorosa, devota de la Santa Muerte, y ciertamente también son católicos y seguramente son guadalupanos. Miguel Ángel Jiménez Alejandro, de 70 años, en Villahermosa, Tabasco. Alejandro Rosas decía que no habrá una revolución como la de 1910 porque no hay hambre. Pero déjeme decirle que sí hay hambre. Yo tengo hambre de paz, de tranquilidad, de poder salir a la calle sin miedo. Tengo hambre de oportunidades porque ya no las hay. Tengo hambre de justicia porque incluso me han secuestrado parientes. Claro que hay hambre. Ese historiador ya me cayó gordo. Tal vez él no tenga hambre, pero la gente sí. ¿No? Y todos estamos hartos de eso, pero no es suficiente como para desatar un levantamiento armado que sería peor y traería peores consecuencias del hambre que usted está diciendo. Sí, no, son cosas totalmente distintas. Claro que estamos hartos de no tener justicia, de la inseguridad, del narcotráfico, del crimen organizado, pero están los mecanismos en el país que permiten que no estalle un movimiento social, porque además nunca se ha dado un movimiento social o sea, ¿contra quién vas? ¿Te levantas en armas contra el gobierno o contra el crimen organizado? No. O sea, los movimientos armados son generalmente para derrocar a un gobierno que cayó en un exceso, en una dictadura, en una serie de injusticias, en represión y demás. Sí, recuerden que la frase es de Justo Sierra: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así inicia un libro de historia. ¿Lo repitió Colosio? Lo repitió Colosio, sí. Y el propio Echeverría en sus primeros discursos era así: estoy inconforme por esto y esto. Y ahí fue cuando le cayó gordo a Díaz Ordaz.